En ocasiones tengo tantas cosas que hacer que es como que la cabeza me va a mil. De repente se me empiezan a ocurrir mogollón de ideas, el cuerpo está como súper acelerado hasta el punto en el que me cuesta parar. Me cuesta leer, me cuesta conciliar el sueño, me cuesta sentarme en el sofá, incluso escuchar a mis hijos y a mi marido cuando me cuentan cosas de ese ruido que tengo en la cabeza y en el cuerpo. Y otras veces, sin embargo, me ocurre todo lo contrario. O sea, como que lo que me cuesta precisamente es encontrar la suficiente fuerza y actividad dentro de mí, como que el cuerpo me pesa 8 kilos, como que me quedaría en la cama todo el día, la cabeza me va despacio, estoy embotada, saturada. ¿A ti también te pasa? Empiezo a creer que esto debe ser algo bastante habitual, ¿no? Porque me lo cuentan los pacientes, me lo cuentan también mis amigos, ¿no? Y parece que a veces estamos como muy arriba y otras veces como súper abajo y nos cuesta encontrar este equilibrio, ¿no? Este punto medio en el que nos sintamos con la suficiente calma como para poder pensar y funcionar de manera más conectada. Hola, soy Ana Mas, soy médico psiquiatra especialista en terapia de familia, trauma y apego. En este vídeo quiero hablarte sobre el estrés y sobre cómo funciona nuestra tolerancia al estrés. Quédate conmigo hasta el final porque quiero darte no solo una explicación científica, sino también herramientas concretas que puedan ayudarte en tu día a día a gestionar todas estas sensaciones. En primer lugar, vamos a empezar sentando un poco las bases de todo esto, porque ¿qué es el estrés exactamente? Creo que muchas veces relacionamos el estrés con algo súper negativo, ¿no? En cualquier contexto, pero la realidad es que el estrés es la manera en la que el cuerpo responde a las demandas externas cambiantes, es decir, es un mecanismo de adaptación que permite la supervivencia. Vamos a imaginarnos hace un montón de años a nuestros antepasados que de repente se encontraban con un león. Ellos tenían que poder responder súper rápido, ¿no? Poner a latir el corazón para bombear un montón de sangre, que llegase a los músculos, que se liberase un montón de energía para poder pelear contra el león o para poder salir corriendo. Y esta respuesta de lucha o huida lo que ha hecho es permitir que se salven muchísimas vidas a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Que hoy en día nuestros leones, gracias a Dios, no nos los vamos a encontrar caminando por, yo qué sé, por el Paseo de la Castellana, ¿no? Pero tienen más que ver con plazos de entrega, conflictos de pareja, problemas económicos, y nuestro cuerpo va a responder ante estos eventos como si fueran animales salvajes a punto de atacarnos. Esto se da gracias al sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas, la rama simpática, que es la rama activadora, que nos pone, ¿no?, como preparados para la acción, y la rama parasimpática, que lo que hace es todo lo contrario, como que nos va calmando, nos permite hacer la digestión, nos permite descansar. Cuando hay un equilibrio entre estas dos ramas, nosotros podemos activarnos, ¿no?, para dar respuesta a cosas cuando lo necesitamos, pero podemos irnos regulando poco a poco. El problema aparece cuando siempre estamos activados, ¿no?, cuando este estrés se vuelve algo crónico y entonces ahí empezamos a pagar un precio bastante alto. En este ir sentando las bases también me gustaría que habláramos un poquito como de la neurobiología, ¿no? Porque al final estas fricaditas neurocientíficas yo creo que nos ayudan, bueno, a mí me encantan además, ¿no? Pero yo creo que nos ayudan como a ponerle carita y ojos a todo esto que ocurre dentro de nuestro organismo y como que podamos entender mejor, ¿vale? Entonces, cuando se activa el estrés, lo que vamos a ver es que se van a producir una serie de cambios a nivel hormonal y a nivel funcionamiento cerebral. En cuanto al hormonal, lo que vamos a tener es que en primer término lo que se libera es la adrenalina y la noradrenalina, que son dos hormonas que se liberan en las suprarrenales y que lo que van a hacer es activar el funcionamiento cardíaco, es decir, aumentar el pulso, aumentar la presión sanguínea y nos van a poner como muy en alerta desde el principio. Y en un segundo tiempo lo que vamos a ver que se libera es el cortisol, que también es una hormona que se libera gracias a este eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y lo que se va a encargar es de mantener este nivel de estrés, ¿no?, mantener la presión sanguínea alta, pero también darnos un chute de energía, ¿no?, de que se libere la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto dura un ratito, está muy bien porque nos permite responder rápido a una situación en la que necesitamos responder rápido. El problema es que cuando se mantiene en el tiempo el cortisol, lo que vamos a ver es dificultades para la concentración, alteraciones en el sueño, también vamos a ver problemas inmunitarios, digestivos, etc. En cuanto a nivel cerebral, nosotros lo que vamos a ver es un aumento de la función de la amígdala, que es una zona del cerebro que funciona como una alarma, ¿no? Ella lo que quiere es que nosotros como que entremos eso, en susto, nos activemos, hagamos cosas. Y lo que va a pasar también es que la corteza prefrontal se desactiva y la corteza prefrontal precisamente es la encargada de frenar un poquito a la amígdala, ¿no? Es como un poco la parte racional del cerebro, la que piensa, la que toma decisiones, la que pondera. Pues esta parte en situaciones de estrés se va a desactivar un poquito. Y esto lo que va a hacer es que estemos como un poco confundidos, un poco aturdidos, un poco como llenos de información, ¿no? Entonces, claro,
Al principio, a lo mejor en un momento determinado, en una situación de estrés, necesitamos poder ser un poco más impulsivos, pero lo mismo que en el aspecto hormonal, si esto se mantiene en el tiempo, lo que podemos ver es como fallos en la memoria, dificultades para recordar datos, bloqueo, dificultades para pensar, etcétera. Por eso, cuando estamos estresados, vamos a notar dificultades pues, para pensar, tomar decisiones, recordar cosas sencillas. No es que nos hayamos vuelto torpes de repente, ni que hayamos empezado un proceso de demencia precoz, como algunos pacientes me preguntan. No. Lo que ocurre es la neurobiología pura del estrés. Y en este momento lo que me gustaría es introducir un nuevo concepto, que es el de ventana de tolerancia, ¿vale? La ventana de tolerancia es como una franja dentro de la cual nosotros nos vamos a sentir atentos, podemos pensar, trabajar, disfrutar de la vida, descansar. Cuando salimos por encima de esta ventana de tolerancia, de esta franja, nosotros lo que vamos a experimentar es un estado de hiperactivación. Nos vamos a notar acelerados, con ideas intrusivas, con dificultades para concentrarnos, para descansar. Sin embargo, cuando nos salimos por debajo de la ventana de tolerancia, lo que vamos a entrar es en un estado de hipoactivación, en el que lo que vamos a notar es todo lo contrario, más bien apatía, bloqueo mental, cansancio, sensación de vacío, desconexión. Esta ventana de tolerancia no es igual para todos. Algunas personas van a tener una ventana de tolerancia más ancha y por lo tanto van a sostener niveles de estrés más grandes sin disregularse y sin embargo otras personas van a tener ventanas de tolerancia más estrechas y esto va a hacer que experimenten con mayor frecuencia esta irregulación. ¿De qué depende que tengamos una ventana de tolerancia más grande o más pequeña? En primer lugar, de la edad. Los niños pequeñitos se irregulan con mucha facilidad ante eventos muy normales de la vida. Son pequeños, no han tenido suficientes experiencias y no han podido desarrollar la suficiente capacidad de regulación. Los adultos normalmente tenemos tolerancias mayores al estrés. También hay otra serie de factores como factores genéticos, experiencias de vida tempranas, traumas, hábitos de vida. La buena noticia es que esta ventana de tolerancia no es rígida y estática, se puede ir trabajando de manera que podemos ampliarla a lo largo de nuestra vida. Y ahora me gustaría contarte algo muy curioso porque aunque es bastante habitual que las personas ante un evento estresante primero nos activemos y luego pasemos a este estado de hipoactivación, en algunos casos algunas personas entran directamente en este estado de hipoactivación sin experimentar esta especie de aceleración, este aumento de energía, y esto se debe a que nuestro sistema tiene una vía rápida de desactivación, de desconexión, que es un mecanismo de protección que se da a través del vago dorsal, que es como una especie de interruptor que lo que hace es apagar el cuerpo cuando las experiencias el sistema nervioso siente que van a ser demasiado insostenibles. Esta vía es primitiva y lo que vamos a ver es también que se activa en la naturaleza en animales que están a punto de ser cazados y que se quedan como inmóviles, congelados, para conseguir sobrevivir a ese ataque. Esta vía se va a activar de una manera mucho más rápida en personas con estrés crónico o con experiencias de trauma, ya que son personas que muchas veces lo que han aprendido es que luchar como que no sirve para nada, como que no acaban consiguiendo lo que necesitan, ¿no? Y su sistema nervioso interioriza que la desconexión es la mejor manera de sobrellevar el estrés. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en personas que a lo mejor entre un reto vital, pues yo que sé, que en el trabajo les digan que tienen que mejorar algún aspecto y que en lugar de esforzarse por mejorar ese aspecto para poder mantener el trabajo, lo que observamos es todo lo contrario, que la persona como que se desesperanza, se desanima, y entonces nosotros podemos adjudicarlo, ¿no? Achacarlo a una falta de voluntad, podemos no entender qué es lo que está ocurriendo, pero lo que muchas veces ocurre no es que esta persona no quiera esforzarse y no quiera hacerlo, sino que ha entrado en este mood, ¿no? En este modo de hipoactivación, de desesperación, en el que siente que no puede hacer nada por cambiar lo que está viviendo. Una vez que hemos hablado de todo esto, ¿no? Del estrés, de las ventanas de tolerancia, de qué es la hiperactivación y qué es la hipoactivación, es interesante que podamos también mirar un poquito qué cosas podemos hacer para tratar de regular, ¿no? Todo esto y ampliar nuestra ventana de tolerancia. Aquí me gustaría hablar como de 4 puntos. En primer lugar, el autoconocimiento. En segundo lugar, qué hacer en hiperactivación, qué hacer en hipoactivación y qué hacer también para mantenernos dentro de la ventana de tolerancia, que esto serían las rutinas de anclaje, ¿vale? En primer lugar, de autoconocimiento. Lo vamos a hacer a través de la exploración, ¿no? Del ir siendo conscientes de cómo me siento en cada momento, de si yo ahora mismo estoy tranquila, estoy conectada, puedo escuchar, puedo pensar con claridad, me siento tranquila y serena. Entonces ahí estoy dentro de una ventana de tolerancia, ¿vale?
cómo es de diferente esa experiencia de una experiencia de hiperactivación. ¿Qué es lo que noto yo en mi propio cuerpo cuando estoy hiperactivada? Porque esta experiencia cada uno la siente de una manera diferente y cada uno además empieza a sentir el cambio de una manera distinta, que es lo interesante, que podamos ir haciéndonos unos auténticos maestros de nuestras experiencias sensoperceptivas para poder como muy rápido y de manera muy sutil detectar que nos estamos saliendo de la ventana de tolerancia, porque cuanto más rápido nos damos cuenta, ¿no?, de que no estamos ya en nuestra ventana de tolerancia, más rápido podemos ponerle remedio. Y la realidad es que cuando estamos un poquito irregulados es más sencillo volvernos a meter dentro de la ventana que cuando ya estamos súper disregulados, ¿vale? Entonces, el autoconocimiento, la autoexploración, el ir siendo conscientes de cómo es en mí estar dentro de la ventana, estar por arriba o estar por abajo, es súper importante. Entonces, yo te recomendaría en un primer tiempo observar todo esto simplemente, ¿no? Irte preguntando tú a ti mismo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Para que puedas ir identificando cómo es en ti estar en cada uno de los puntos. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando estemos en hiperactivación? Que, como veíamos antes, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta de que estamos entrando, no, bueno, más bien saliendo de nuestra ventana de tolerancia, entrando en un estado de hiperactivación, ahí es más sencillo utilizar técnicas de regulación como por ejemplo la de la respiración, ¿no? Pues imaginaros, os pongo un ejemplo sencillo. A lo mejor a uno de mis hijos le pido que haga algo y no lo está haciendo, y no lo está haciendo, y no lo está haciendo. Y yo voy sintiendo, ¿no? Cómo se me va activando en mi pecho como una bola de fuego, ¿no? En ese momento en el que yo voy siendo consciente de que eso se está montando, es más sencillo para mí respirar y que esta respiración sea eficaz. Notar la planta de los pies, notar el tacto en las manos, ¿no? O sea, ese tipo de estrategias como de anclaje, ¿no?, a la ventana de tolerancia, lo que nos permiten es regular en estados precoces de disregulación. Pero es verdad que a veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y de repente a lo mejor llevamos varios días muy irregulados, perdiendo la paciencia, más irritables y de repente tomamos conciencia, ¿no? De, ostras, estoy fuera de mi ventana de tolerancia, llevo no sé cuánto tiempo como muy acelerada, no puedo pensar, muy impaciente, muy nerviosa, que me noto que me está costando mucho estar en mí misma. Ahí a lo mejor vamos a necesitar cosas un poquito más dramáticas, si quieres, ¿no? Pues duchas de agua caliente, que me den un abracito, un paseo, ¿no? O sea, como vamos a necesitar a lo mejor estrategias un poco más de tocar tierra, ¿no? De contacto firme para poder regular niveles de hiperactivación más altos, ¿vale? Que niveles de hiperactivación más bajitos, que a lo mejor con una respiración sencilla o con un contacto más sencillo vamos a poder entrar. Esto que no nos desespere, ¿no? Es bastante habitual que al principio, cuando todavía no nos conocemos bien, nos encontremos muy disregulados, pero en la medida en la que nosotros vamos trabajando esto todos los días y de forma regular, cada vez vamos a ser más conscientes de cómo se siente en mí la hiperactivación y por lo tanto voy a necesitar hacer menos esfuerzos para poder meterme en mi ventana de tolerancia. Y además, lo que va a ir ocurriendo es que cuando yo me regulo aquí, ¿no? Cuando yo me regulo, cuando casi que me estoy saliendo y me meto, esto me permite experimentar lo que estoy viviendo, que me estáis regulando, con más calma. Y es así precisamente como se va aumentando la ventana de tolerancia. Cuando yo me permito experimentar las situaciones que me disregulan en paz. Por eso, aunque nosotros todavía estemos entrando en niveles de irregulación altos, no pasa nada, no desesperéis, vamos a irlo trabajando porque seguro que en la medida en la que lo vayáis trabajando os vais a ir dando cuenta de forma más precoz que os estáis saliendo de la ventana de tolerancia y poco a poco vais a ir pudiendo experimentar las cosas desde la calma y esto es lo que va a hacer que cada vez os disreguléis menos. En tercer lugar, vamos a hablar de la hipoactivación, ¿no? Que teníamos como dos vías para llegar a la hipoactivación. Lo que decíamos, algunas personas entran directamente en estados de hipoactivación y de repente van a experimentar sensaciones como incluso de desrealización, de desconexión del entorno, de entumecimiento, como de estar en una película, de estar en un sitio que no es real, de como más una experiencia más disociativa, ¿no? Más desconectada. Y algunas personas lo que van a experimentar es que después de haber estado durante un tiempo muy hiperactivados, de repente entran estados como más depresivos, más apáticos, más de tristeza, más de cansancio, más de no poder pensar, de bloqueo. También pueden aparecer estas otras sintomatologías, ¿no? De entumecimiento, de desconexión. Cuando nosotros estamos en este punto, las estrategias que vamos a utilizar van a ser más de activación, ¿vale? El movimiento. El movimiento ligero, pues tipo pilates, yoga, caminar, este tipo de movimientos que nos permiten ir conectando con nuestras sensaciones corporales de una manera consciente, que además
el cuerpo al ir entrando en estado de activación como que nos va dando energía, todas estas experiencias son bastante positivas, ¿no? Para ayudarnos a salir de estos estados como más de entumecimiento, de cansancio, de apatía. La luz del sol. La luz del sol por las mañanas sobre todo nos ayuda mucho como a activarnos, a activar todos nuestros ejes neurohormonales de activación y de energía, ¿no? Que nos permiten pues, regular pues, nuestros ritmos de sueño y de vigilia, ir regulando, ¿no? Todos nuestros estados emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, la luz del sol por la mañana también nos ayuda un montón. El contacto, muchas veces físico, ¿no? O sea, pues tocar a las personas, también recibir un abrazo, las mantas de presión, estas cosas muchas veces también nos ayudan como a hacernos sentir más seguros, nos permiten también como activarnos, ¿no? Esto es verdad que muchas veces también sirve en momentos de hiperactivación, como veíamos, ¿no? Los abrazos y tal, pero en momentos de hipoactivación yo lo que observo con los pacientes es que el contacto cuando se sienten así, ¿no? Como un poco entumecidos, desconectados, también les ayuda, ¿no? A conectar a través de esta experiencia sensorial del tacto. El contacto visual también es muy regulador, tanto en estados de hiperactivación como de hipoactivación. Entonces, este tipo de cosas nosotros tenemos que ir investigando, ¿no? También algunos olores, por ejemplo, los olores cítricos, mientras que, por ejemplo, el olor a lavanda muchas veces nos puede tender a regular más, a calmar más. Los sabores también más ácidos muchas veces nos ayudan a través de esta activación sensoperceptiva como a sentir un poco más de energía. Estas cositas son estrategias que nos pueden ir ayudando a ir subiendo, ¿no? Nuestro nivel de activación para irnos metiendo en esta ventana de tolerancia. Como veíamos en los estados de hiperactivación, en los estados de hipoactivación, también es muy interesante que podamos ser capaces de detectarlos de forma muy precoz cuando empiezan los primeros síntomas, porque también va a ser mucho más sencillo para nosotros regularnos, ¿no? Volvernos a meter en la ventana de tolerancia cuando estamos poquito disregulados, cuando estamos poquito desconectados. Sin embargo, es un poquito más difícil porque también es más desagradable la experiencia, ¿no? Pues podernos ayudar a entrar dentro del estado de tolerancia cuando estamos más desconectados. Entonces, lo que decíamos en el anterior apartado, ¿no? De hiperactivación también sirve para este. No pasa nada. Poco a poco podemos irlo trabajando. El objetivo es ir avanzando, ¿no? Que cada vez seamos más conscientes de cómo es en nosotros la desconexión, la hipoactivación y que podamos permitirnos explorar qué cosas nos ayudan para volver a irnos introduciendo de manera progresiva y cada vez de forma más flexible en nuestra ventana de tolerancia. En cuarto lugar, lo que teníamos era como las rutinas de anclaje, que se llaman todas esas cosas que nos permiten permanecer dentro de la ventana de tolerancia cuando yo ya estoy dentro de mi ventana de tolerancia. Que esto puede conocerse con muchas cosas, ¿no? Como rutinas de autocuidado, rutinas de anclaje. Lo vamos a ver en más detenimiento en la guía que os voy a dejar en la web, pero básicamente son todas esas cosas que nosotros hacemos para mantenernos en calma, ¿no? Cuando estamos bien, qué cosas nos permiten sobrellevar nuestro día a día con paz, ¿no? Pues tiene mucho que ver con alimentación, con sueño, con hacer ejercicio de manera regular, con las relaciones interpersonales, pero cada persona tiene que ir viendo con detenimiento, en concreto en su experiencia vital, cuáles de estas rutinas son inamovibles, inalterables, ¿no? O sea, como cosas que sí o también tienen que estar porque me ayudan globalmente a sentirme más calmada, más tranquila, más regulada y por lo tanto a no disregularme tanto y a permanecer más en esta ventana de tolerancia. Cuanto más conocemos también estas rutinas, cuanto más podemos implementarlas en nuestra vida de una manera pues respetuosa con nosotros, ¿no? Sin estresarnos, sin agobiarnos, porque esto claro es disregulador, ¿no? Cuanto más podemos ir con serenidad construyendo una vida en la que nosotros podemos estar tranquilos, serenos, calmados, conectados, más difícil es disregularse y todo lo contrario, más sencillo es estar disfrutando de nuestro día a día. Al final el estrés forma parte de la vida, pero poder conocer todo esto, la ventana de tolerancia, cómo es en nosotros la hiperactivación y la hipoactivación, qué podemos hacer para volver a nuestra calma cuando la hemos perdido, pues nos da mucho poder porque nos permite entendernos, dejar de culparnos, ser conscientes de qué es lo que necesita nuestro cuerpo momento a momento. Te voy a dejar en la guía de mi página web más información sobre qué son las rutinas de anclaje, cómo construirlas y llegados a este punto me encantaría conocer qué opinas, ¿no? Sobre este vídeo, si te ha ayudado, si te ha gustado, si puedes contarme un poco sobre cómo son todas estas cosas en ti, cómo es tus estados de hiperactivación, de hipoactivación. Si quieres dejármelo en comentarios, yo te leo. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo,
Me encantaría que te suscribieras y que lo compartieras con todas las personas a las que sientas que les puede ayudar. Te veo en el próximo vídeo.